Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar resolviendo uno de los primeros ejercicios de mecanismos de polipasto. Como podemos ver en pantalla tenemos un mecanismo de polipasto simple, el cual está conformado por una polea móvil y una polea fija solamente. Eh, de manera rápida, para poder resolver estos mecanismos necesitamos inicialmente conocer que, como ya habíamos mencionado en anteriores videos, las poleas estaban conformadas por un disco el cual está ranurado a través de todo su perímetro circular, de tal manera que a través de esta ranura se iba a hacer pasar una cuerda, una cadena o una correa que iba a ayudar a levantar una carga en los extremos. Es en el caso de lo que es el mecanismo de polea. Si nosotros pudiéramos hacer un corte lateral a través de esta sección de el disco que conforma lo que es la polea, observaríamos algo como lo que les estoy aquí representando, el cual pues tendría en una sección este lo que es la ranura. En esta parte de aquí, todo esto de aquí sería el disco, estaría ranurado aquí, aquí es donde sería pasar lo que es la correa, la cadena o la cuerda, y en esta sección se estaría pasando lo que es una perforación a través de la cual pasaría un perno que ayudaría a articular lo que es la polea para poderla, por ejemplo, en este caso, sostenerla sobre una superficie de tal manera que este elemento mecánico va a poder tener un libre giro a través de ese perno que pasa en esa perforación. Entonces va a tener el libre giro. Este es en el caso de lo que son las poleas fijas. En esta sección de aquí, esta armadura que se conforma entre el perno que pasa a través del disco y todo este elemento mecánico de acá que se va a sostener sobre una superficie, pues en el caso del mecanismo de polea, en lo que es la polea fija, se va a estar soportando sobre una superficie para restringirle el movimiento y que solamente tenga la libre posibilidad de giro en torno a esa perforación. En el caso de lo que son las poleas móviles, estas van a tener libre movimiento de arriba hacia abajo. La armadura que utiliza la perforación que se coloca a través de la perforación del disco de la polea no se está sujetando sobre una superficie, sino que por el contrario, a través de esa armadura que tenemos aquí, que está a través de esa perforación o esa perno que tiene ahí la polea, es donde se va a estar montando la carga dentro del mecanismo de polea o polipasto. Entonces, eso es lo que sería la vista lateral y la conformación de una polea. Contamos con la polea fija, que se mantiene fija sobre una superficie pero tiene libre giro, y la polea móvil, que aparte de tener libre giro a través de esa perforación con esta armadura, se va a poder deslizar de arriba hacia abajo para poder levantar una carga. Una característica muy importante cuando ya tenemos nosotros lo que son las poleas móviles dentro de un mecanismo de polea o polipasto, vamos a tener también que a través del mecanismo pasar una cuerda. En el caso del polipasto potencial va a tener una cuerda, en el caso del polipasto exponencial va a tener varias cuerdas. ¿De qué va a depender? Pues de varios factores. Inicialmente vamos a identificar qué tipo de polipasto sería esta. Bueno, dentro de la conformación, la parte de la teoría, se veía que el polipasto potencial que posee la misma cantidad de poleas fijas como poleas móviles iba a ser conocido como polipasto potencial. Vemos que este tiene una polea fija, una polea móvil, por lo tanto lo vamos a identificar como que es un mecanismo de polipasto potencial. Ahora,
Algo muy importante, aparte de conocer el hecho de que se conforman por la misma cantidad de poleas fijas como poleas móviles, es que el mecanismo de polipasto potencial posee solamente una cuerda, en donde en uno de los extremos esa cuerda se va a estar sujetando sobre la misma superficie en la cual se sujeta la polea fija que la conforma, o las poleas fijas, y esa cuerda va a pasar a través de todas las poleas que conforman el mecanismo de polipasto, de tal manera que al final del otro extremo de la cuerda, en esta sección aquí va a tener un trinquete para que no se regrese el mecanismo y no se desarme. En este otro extremo vamos a estar aplicando nosotros lo que es la potencia, y la carga está soportada directamente sobre la o las poleas móviles que tenga el mecanismo, sobre las armaduras de cada una de las poleas. Muy bien, una vez identificando qué tipo de polipasto es, ahora vamos a proceder a identificar nosotros cómo es la distribución de la carga dentro del mecanismo de polipasto potencial. Bueno, de manera rápida nosotros observamos, si tenemos un trinquete aquí que estás impidiendo que se regrese y se caiga esta polea móvil, y del otro extremo de la cuerda aquí lo estamos sosteniendo sobre esta superficie, vamos a tener nosotros que la carga directa que se está soportando sobre esta polea se va a estar distribuyendo entre dos tensiones. Sería entre esta tensión que se encuentra en esta sección de la cuerda y la tensión que se encuentra en esta otra sección de la cuerda. Las vamos a denominar como tensión 1 y como tensión 2. Esto debido a que al momento que nosotros ya soportamos una carga dentro de la polea, la cuerda va a pasar de estar en un estado un tanto más flojito a tensionarse, o sea, a volverse más rígida, debido a que ya se está soportando una carga, se está tensionando, eso es lo que significa. Y bueno, la carga se va a estar distribuyendo de manera equitativa entre estas dos tensiones. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos 50 kilogramos de masa soportada aquí, 25 kilogramos se van a estar soportando de esa masa en esta sección de la cuerda, mientras que los otros 25 kilogramos los vamos a estar soportando a través del trinquete inicialmente cuando no movemos nosotros ese mecanismo, pero cuando ya lo movemos y aplicamos una fuerza, los restantes 25 kilogramos los vamos a tener que estar aplicando en esta sección de la cuerda. Por lo tanto, vamos a llegar nosotros a la conclusión de que las poleas móviles, a diferencia de las poleas fijas, por cada una que poseamos dentro de un mecanismo, nos va a estar dividiendo la cantidad de resistencia entre dos tensiones, y por lo tanto, entre más cantidad de poleas móviles tengamos, nos va a estar disminuyendo de manera potencial la fuerza que tenemos que aplicar en esta sección de la cuerda para levantar el mismo objeto. Y bueno, ¿cómo realizaríamos entonces el análisis de este tipo de mecanismos? Inicialmente necesitamos conocer nosotros que, como ya habíamos mencionado, en el caso de la polea fija teníamos que la fuerza necesaria a aplicar en el extremo de la cuerda para levantar una resistencia dada en newtons o dada en masa iba a ser exactamente igual a aplicar la misma magnitud. ¿Qué significaba esto? Que si teníamos 50 kilogramos en un extremo, del otro lado, para vencer esa carga necesitamos aplicar 50 kilogramos para que el mecanismo entre en equilibrio. Ahora, ¿cómo logramos que este mecanismo de polipasto simple o polipasto potencial simple entre en equilibrio? De igual manera, nosotros vamos a conocer ahora, de lo que habíamos mencionado, que la resistencia cargada sobre una polea fija va a estar dividiendo esa resistencia en dos tensiones, en las cuales una va a estar soportada sobre esta superficie y la otra la vamos a aplicar en el otro extremo de la cuerda. Eso significa que
la resistencia se va a estar dividiendo en dos tensiones. Y si yo conozco que la fuerza en este mecanismo de acá es igual a la resistencia, entonces vamos a tener nosotros la igualdad dentro del mecanismo, en la cual nos indica que la fuerza va a ser igual a la resistencia dividida entre dos tensiones. Si nosotros tuviéramos el supuesto en el cual tenemos más cantidad de poleas móviles dentro del mecanismo, vamos a tener que por cada una de estas poleas móviles, que por cada polea móvil que tenga el mecanismo, vamos a tener una división de dos tensiones. Por ejemplo, dos tensiones subíndice 1 más dos tensiones subíndice 2 más dos tensiones subíndice 3. De tal manera que esto va a ser exactamente igual a tener 2 multiplicado por estas tensiones, y sacando estas tensiones vamos a tener nosotros que la equivalencia de dos tensiones 1 más dos tensiones 2 más 2 tensiones 3, si nosotros sacamos de lado lo que es el número 2, que es el factor común en estos, tenemos el 2, dentro vamos a tener que representar estas tensiones de tal manera que se nos simplifique la representación. Nosotros vamos a tener que por cada polea móvil existen dos tensiones, entonces por cada polea móvil, si por cada polea móvil existen dos tensiones, yo voy a convertir esto en una variable que le voy a llamar, por ejemplo, x. Entonces x va a ser representativo de una polea móvil. Entonces al yo tener esa representación, ahora sí, 2 multiplicado por x, de tal manera que por cada polea móvil vamos a tener nosotros esa representación. Entonces cada polea móvil que poseamos, nosotros vamos a hacer que van a ser 2 multiplicado por x. Por lo tanto, de esa manera llegamos al resultado de que la fuerza ahora no va a ser dividido solamente entre dos tensiones, sino que la fuerza va a ser igual a dividir la resistencia entre 2x, que en este caso, recordemos de acá, x va a ser representativo de que por cada polea móvil vamos a tener nosotros dos tensiones, y por lo tanto llegamos a una fórmula que de manera general en los ejercicios de mecanismos de polipastos se implementa como fuerza es igual a la resistencia dividida entre 2 multiplicado por n, en la cual F es la fuerza, R es la resistencia o carga, y en el caso de N es el número de poleas móviles. ¿Okay? Bueno, ahora, si nosotros proponemos un ejercicio para poder resolver este mecanismo de polipasto, yo voy a suponer un enunciado en el cual nos digan, vamos a colocar nuestros datos, vamos a cambiarle de color aquí, vamos a colocar lo que son nuestros datos. Si en un enunciado a mí me propusieran que tengo una carga en ese mecanismo de polipasto equivalente a 450 kilogramos, y al mismo tiempo me dijeran que deberíamos de identificar la distribución de cargas, lo que acabamos de hacer, y en este caso calcular lo que es la potencia. Ojo, dependiendo del enunciado, si se nos pide calcular la potencia, necesitamos calcularla dado en newtons.
¿Ok? En este caso no conocemos esto y lo debemos dar en unidades de Newton. Bueno, si a mí me dan esos datos y yo conozco que el polipasto es un polipasto potencial y la cantidad de poleas móviles que posee el mecanismo es igual a 1, se nos pide calcular la potencia de newtons, puesto que la potencia o fuerza, tanto como la resistencia o carga se da en newtons, nosotros debemos conocer lo que es la conversión. Yo voy a conocer de las magnitudes físicas que kilogramo es masa, es representativo de la masa, no del peso. Entonces yo necesito calcular el peso para poder meterlo dentro de la fórmula, calcular el peso de esa carga. Por lo tanto debemos de realizar la conversión de kilogramos a newton, que en este caso newton sí es representativo del peso. ¿Cuál es la equivalencia de un newton? Un newton, sus unidades son kilogramo multiplicado por metro dividido sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, kilogramo ya lo tenemos, es la masa, nos falta lo que es metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado es aceleración, y la aceleración dentro de nuestro planeta es conocida como gravedad también, la cual su magnitud de manera general se identifica como que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado de manera estándar. Aunque no lo es, se considera como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que realizar la conversión de esta magnitud a newton. Entonces simplemente vamos a tener que multiplicar 450 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y nos va a dar un resultado dado en newtons igual a, saquémoslo por ahí, tenemos 450 por 9.81, nos da un resultado de 4.414.5 newtons. Una vez teniendo la conversión de esa unidad a newtons, ahora sí podemos sustituirlo dentro de la fórmula. ¿De cuál fórmula lo vamos a sustituir? Bueno, lo vamos a sustituir dentro de esta fórmula de aquí. Esa es la que vamos a utilizar para calcular, en este caso, la fuerza. Y ya nada más de rápido sacamos ahora sí nuestro resultado realizando la sustitución de los valores. Entonces la fuerza va a ser igual a tener la resistencia, que ya sabemos que es de 4.414.5 newtons, dividido entre 2, que al mismo tiempo multiplica al número de poleas móviles, que para este mecanismo en específico tenemos una polea móvil. Por lo tanto, dividir 4.414.5 newtons entre 2 nos va a dar un resultado de 2.207.25 newtons. De tal manera que si nosotros tuviéramos ese enunciado con esos datos para calcular la fuerza necesaria a aplicar en este extremo de la cuerda dentro de este mecanismo de polipasto simple, necesitaríamos aplicar nosotros una fuerza de 2207.25 newtons para lograr que ese mecanismo entre en equilibrio. Ojo, si en un ejercicio se nos pide calcular la masa inicial y nos dan masa como valor en alguno de estas dos unidades, que será la resistencia o la potencia, y por ejemplo si necesitamos calcular la potencia y aquí nos dan masa y nos piden calcular esta magnitud en masa,
lo que tenemos que hacer inicialmente la conversión, meterlo dentro de la fórmula y después volver a hacer la conversión contraria para convertir en este caso el resultado de newtons a metros. Entonces simplemente en lugar de multiplicar por la aceleración se divide para poder sacar lo que es la masa, pero se divide de tal manera que tenemos que eliminar nosotros lo que es la aceleración para que nos queden solamente los kilogramos equivalentes de este peso. Y si nos piden de manera contraria, nos dan a nosotros el dato de potencia y calcular resistencia, pues en ese caso solamente hay que hacer un despeje de esta fórmula, en la cual nos va a decir que la resistencia es igual a la fuerza multiplicado por 2 multiplicado por n. Y de igual manera, si se nos pide calcularlo en masa, se tiene que hacer la conversión contraria una vez que se calcula en newtons. Es un proceso más largo, pero es la manera correcta de realizar los cálculos de fuerza, potencia, resistencia o carga para cualquier cálculo que se realice de magnitudes físicas. Es la manera correcta en la que se tienen que hacer. No se meten las unidades de manera directa como se dan. Hay que saber qué magnitudes se manejan dentro de cada una de las fórmulas. Y bueno, sería todo por este video. Nos vemos para el siguiente para más solución de ejercicios de polipastos. Chao.